Bienvenidos a una nueva edición de la consulta de MCA. Hoy hablamos sobre una cirugía mayor, la cirugía de bypass coronario o de puentes coronarios. Para ello tenemos un invitado experto en la consulta de MCA. Es un verdadero placer estar una nueva semana aquí en la consulta de MCA. Soy la doctora Erika Pérez, quien comparte cada semana un tema de interés. Y casi siempre conversamos de un tema de origen cardiovascular, porque MCA, Medicina Cardiovascular Asociada, es precisamente un grupo que está puntualizado en esa área. Para eso hoy tenemos un invitado experto para conversar un tema de una cirugía mayor, una cirugía que cuando las escuchamos definitivamente nos llama la atención, y es la cirugía abierta, ¿verdad? Porque hablamos de que vamos a operar el corazón, la cirugía de puentes coronarios. ¿Y quién mejor que un cirujano cardiovascular? En este caso tenemos al invitado al doctor Ramón Almanzar, cirujano cardiovascular y miembro del staff de Medicina Cardiovascular Asociada, que nos va a ampliar de forma detallada sobre ese tema. Bienvenido, doctor. ¿Sabe qué? Cada vez que hablamos de puentes coronarios nos sentimos familiarizados. Decimos, bueno, van a hablar del corazón, le van a manipular las arterias, pero doctor Almanzar, cuando a una persona le dicen, usted califica para una cirugía de bypass coronario, de puentes coronarios, ¿a qué usted se refiere? Primero, permíteme agradecer al Señor por la oportunidad de darme de compartir contigo y tu creciente audiencia a través de este espacio que tan dignamente y elegantemente diriges. Muchas gracias, doctor. Lo segundo es que quiero pedirte un favorcito, si me permites. Claro. ¿Puedo llamarte de Eric? Ay, por supuesto. Gracias, qué Así linda. siempre me ha dicho. Muy bien. Lo segundo es que me voy a permitir, vamos a convenir que vamos a hablar de la manera más diáfana posible, Claro. de forma y manera de que toda población pueda entender con claridad de lo que vamos a hablar. Claro. Consciente de que no solamente el mundo médico ve tu programa, también la población general. A ella es donde tenemos que llegar con más ahínco de este tema. Claro. Y lo tercero es que para poder explicar de lo que tú me estás preguntando del bypass, tengo que pedirle a ustedes que me den un poquito de paciencia para poder explicar algo. El corazón es un órgano, es un músculo bomba. Cada vez que él late, va a impulsar la sangre hacia todo el organismo. Él lleva sangre a todos los órganos. Pero ¿qué acontece? Que él también necesita tener sangre. Y su sangre él la recibe a través de las arterias coronarias. Las arterias coronarias son las primeras ramas que salen de la principal arteria del cuerpo, que es la aorta. Las arterias coronarias se llaman coronarias porque van a navegar en la superficie superior del corazón, de ahí su nombre de corona. Ellas son dos, una derecha y una izquierda. La izquierda tiene un tronco y luego se divide en muchas ramas. Estas ramas van a dirigirse hacia todas las áreas del corazón para llevar la sangre, el oxígeno, los nutrientes. En lo adelante nos referiremos a el aporte que va a dar esa arteria con el flujo sanguíneo como el oxígeno. ¿Qué acontece? Que esas arterias del corazón, arterias coronarias, por diferentes factores, ambientales, diabetes, cigarrillo, puede producirse depósitos de grasas, colesterol en las paredes de esas arterias. Recordemos que las arterias son conductos que van a transmitir, a transportar el flujo sanguíneo. ¿Qué acontece? Que al depositarse esas placas se forman unas arteriosclerosis, que eso es endurecimiento de la pared arterial. Estas placas de grasas, colesterol, son progresivas, o sea, la arteriosclerosis es una enfermedad progresiva, por lo tanto va a continuar su curso produciendo disminución de la luz del vaso, o sea, del lumen, llegando incluso hasta obstruirlo. Te voy a hacer una preguntita. ¿Tú has visto un señor o una señora regando el jardín? Sí, claro. Con una manguera. Muy bien. A veces, mientras está regando el jardín, el chorro de agua es bien grande. Claro. Pero viene alguien y lo pisa. ¿Qué le pasa al Claro, chorro? disminuye la Disminuye. presión. Pero si el peso de la persona que está pisando esa manguera es mucho, Puede se obstruye. obstruir, Perfecto. claro. Eso mismo pasa en las arterias coronarias, solo que por dentro, no por fuera. Entonces, al disminuir la luz del vaso, progresivamente va sufriendo el corazón. ¿Qué acontece? Recuerden que dijimos que en lo adelante nos íbamos a referir a la sangre con el oxígeno. Entonces,
Te voy a hacer otra pregunta. Si tú tienes una persona que está debajo del agua, no tiene tanque de oxígeno, ¿puedes respirar? No, Y si no puedes respirar, ¿qué le pasa? se ahoga, Perfecto. definitivamente. Entonces, el corazón, este músculo que no está recibiendo sangre, no recibe oxígeno, porque está reducida la luz por donde pasa la sangre, o se ha ocurrido totalmente, él no puede salir a flote como sale la persona nadando. Pero él dice, me estoy ahogando, y siente angina, Que lo que serían te ya da un los de pecho, síntomas, claro. exacto, o incluso puede llegar a producir un infarto cardíaco. Okay. Infarto cardíaco lo vamos desde ahora a convenir que lo vamos a tratar como es la muerte de un área del corazón secundaria a que no ha tenido oxígeno por la obstrucción al flujo de sangre. Una vez que hay muerte, ese corazón empieza a debilitarse en esa área. ¿De acuerdo? Okay. Muy bien. Entonces tenemos ya corazón, que es una bomba que da riego sanguíneo a todo el sus cuerpo, arterias, y sus arterias que desriegan, que son las coronarias, que fueron obstruidas. que fueron obstruidas. Entonces ahí es donde entra el bypass. Ok, El bypass no es más que un desvío, Ok. un puente. comprendo. ¿Qué es lo que hacemos los cirujanos cardíacos? Los cirujanos cardíacos tomamos un segmento de arteria, del tórax, del pecho, Excelente. como la mamaria, o del miembro superior, el brazo, como la radial, o un segmento de vena del miembro inferior, de la pierna, y lo colocamos en el corazón. Lo anatomizamos, quiere decir, lo cosemos Ok. en la arteria coronaria y luego en la arteria aorta, aquella que dijimos que era la principal del cuerpo. Ok, Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos llevando sangre de un lugar que hay mucho a un lugar que había poco. para puentear la Para sangre. puentearla. Excelente. Entonces, te voy a hacer otra pregunta, Erika. A ver, Si vamos para el aeropuerto internacional de las Américas, tenemos que pasar un río. sí. ¿Cuál río? En Los Ama. en Muy este bien. país. Entonces, ¿cómo lo pasamos? Bueno, a la carretera se refiere. Y tenemos un Puente. puente. Muy claro, bien. claro. Pero hemos pasado de un lugar a otro a través de ese puente. Ok. Pero mi problema es el río. El río se quedó ahí. No Ok. lo vamos a quitar. Nosotros tampoco quitamos la obstrucción de la arteria. Ok. Ella se queda ahí. La enfermedad es progresiva. No hacemos nada con ella. Lo que hacemos es llevar sangre de un lugar Donde hay más sangre. donde hay más sangre al lugar que no Porque no tiene. es posible limpiar la arteria por dentro. Se podría. O sea, Ok. hay situaciones en que sí se puede, pero eso lo hacen los hemodinamistas. Ok. Doctor Ureña, doctora Valdés, doctor Leonardo, cuando doctora ponen el Flores, stent. Cuando ponen el stent, Ok. ellos pueden hacerlo. Hay situaciones que lo pueden hacer y otras que no lo pueden hacer. Ok. Entonces, el bypass es eso, desviar sangre de un lugar que no hay y lo lleva del lugar que hay a un lugar A uno que no hay. Y ahí previene el infarto. Excelente. Es muy importante que el paciente entienda lo siguiente. Nuestra misión, cirujano cardíaco y los cardiólogos, es lo siguiente. Mediante el bypass tenemos que mejorar el pronóstico de vida de ese paciente, mejorar los síntomas que tiene ese paciente y tenemos que mejorar su calidad de vida. Claro. Y eso lo logramos con el bypass. A la sazón, creo que tú no sabías esto quizás, pero el bypass es una técnica quirúrgica que fue diseñada a mediados de los años 60 del siglo pasado Ok. en Estados Unidos. Ok. Pero no Tiene fueron más de los 50 Estados años ya. Mucho más. Pero no fueron los norteamericanos que lo hicieron. Lo hizo un latinoamericano. Excelente. Lo hizo un argentino, el doctor Favarolo. Bendiciones para él donde quiera que esté. Ah, pero fabuloso. Saber que los latinos fueron los que de alguna manera empezaron con una técnica que actualmente es la que se utiliza. Y eso es un Totalmente. llamado, ¿verdad?, para aquellas personas que viajan a hacer este tipo de cirugía, saber que contamos en la actualidad con excelentes manos expertas para hacer este tipo de procedimientos. Así es. Entonces, qué buena introducción, ¿eh? Yo estoy segura que aquellas personas que han visto este pequeño segmento de la consulta de MCA se han dado cuenta de lo académico que ha sido esa explicación sobre lo que es colocar un bypass coronario, ¿verdad? Lo que es la cirugía de puentes coronarios. Entonces, doctor, usted hablaba dentro de esa explicación sobre los síntomas. Mencionaba que el paciente se ahogaba. Entonces, me imagino que estos son precisamente los elementos que preceden a que un paciente califique para una cirugía como esta, ¿verdad? O sea, tiene los síntomas de un infarto, de pronto ya fue identificado como tal, ya fue diagnosticado como tal, pero ¿por qué no fui, como me dijo anteriormente, a hacerme un cateterismo cardíaco que me pueden abrir la arteria y fui a una cirugía mayor tan cruenta? Si me preguntan a mí, yo preferiría definitivamente hacer el procedimiento menos invasivo. Entonces, ¿qué hace que un paciente califique para este tipo de cirugía? Sí. Cuando me refería a que el corazón se está ahogando, o sea, haciendo el símil con el paciente que está o la persona que está debajo del agua.
en realidad no está llegando sangre y se traduce como angina por el dolor. ¿Qué acontece? Tenemos dos tipos de pacientes. Okay. Tenemos el paciente sintomático, ese no representa ningún problema, y el paciente asintomático, aquel que no tiene síntomas. El paciente sintomático es aquel que a medida que se va produciendo la reducción de la luz del vaso y por lo tanto reducción del flujo sanguíneo, cuando él hace ejercicio empieza a sentir dolor, angina de pecho. Entonces él dice, me duele el pecho, se llama angina. Okay. Eso traduce que el corazón está teniendo falta de oxígeno por falta de sangre. Este paciente acude rápidamente al médico porque está teniendo dolor. Ese no es el problema. Está el otro paciente que es asintomático. Hay un porcentaje de estos pacientes que aún teniendo enfermedad crítica de las arterias coronarias, no sienten el dolor de pecho, no sienten angina. O presentan algún tipo de desconfort muy ligero. Puedo contarte de un paciente que tuvimos hace un mes. El paciente acostumbra a los fines de semana a correr 5 kilómetros, 6 kilómetros, pero él sintió en uno de esos días que a los 2 o 3 minutos de estar corriendo, sintió un poquito de disnea, fatiga, dificultad para respirar. Lo encontró raro, no tuvo dolor y fue al médico. Fue a otro grupo de cardiólogos, los cuales muy perspicaces, empezaron el algoritmo diagnóstico que lo llevó a un cateterismo. Okay. Y ahí se identificó que tenía severidad en todas las arterias coronarias, tenía obstrucciones muy severas. Y ese paciente no tenía síntomas. O sea, ahí ese paciente se presenta un problema por lo que voy a decir ahora. Aquel paciente sintomático que tiene dolor, no hay problema. Cuando se le hace el cateterismo y se le explica lo que tiene y cómo se resuelve, que sería con una cirugía, él y los familiares dicen, doctor, ¿cuándo? Okay. No hay problema. Está el otro paciente que no tiene síntomas, que dice, pero solamente tuvo un poquito de dificultad para respirar, porque usted me dice que tiene que abrirme el pecho. Claro. Literal. Lógico. Usted tiene que sentarse con él, los familiares, a explicarle todos los pros y todos los contras de no hacerse una cirugía. Lógico. Entonces, ¿qué acontece con esto? Para tu pregunta de cuándo un paciente va a cirugía y cuándo se limpia por cateterismo. Exacto. Una vez dicho eso, los cirujanos cardíacos y los cardiólogos nos auxiliamos de unas puntuaciones que se han hecho a nivel mundial para poder ayudarnos y diferenciar los pacientes en grados, leve riesgo, moderado riesgo y grado severo. Fíjese que eso es un tema sumamente interesante y es excelente entender el contexto que precede la decisión de tomar, valga la redundancia, la decisión de abrir el pecho, de hacer la cirugía cardíaca. Pero tenemos que irnos a una pausa, doctora, así que venimos con más para responder sobre eso en la consulta de MCA. Comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Mexana, talco medicado. Mexana, vive la vida sana. Estaría muy orgulloso de ti. Gracias, mamá. Ojalá mi hijo estuviese aquí para ver en quién te has convertido. ¿Qué pasó? Juntos vamos a acabar con la delincuencia, porque juntos somos imparables. Quique, presidente. «100% Deportes», exclusivo del canal de YouTube de Noticias SN. Ser periodista va más allá de una profesión. Es una actitud ante la vida. Un compromiso que una vez adquirido no admite marcha atrás. El periodismo es inspiración. Es una práctica real de la libertad.
estaría muy orgulloso de ti. Gracias, mamá. Ojalá mi hijo estuviese aquí para ver en quién te has convertido. Juntos vamos a acabar con la delincuencia, porque juntos somos imparables. Quique, presidente. Mexana, talco medicado. Mexana, vive la vida sana. El periodismo de investigación asume la búsqueda en profundidad. Asume los retos y los riesgos y no se detiene ante aquellos que quieren ocultar la verdad. Desde Ecuador, Ecuavisa junto a ustedes. Noticias SIN. Noticias SIN. Desde Polonia TVN, son Noticias SIN. Desde El Salvador, Grupo SIN. Grupo Informativo SIN. Desde Venevisión en Venezuela, Noticias SIN. Grupo SIN, la mejor información en República Dominicana. Somos un mismo equipo. Somos la Alianza Informativa Latinoamericana. Unidos por la noticia. Noticias SIN. Llega más lejos. Estamos de vuelta en la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez, y junto a mí nuestro invitado querido, experto, el doctor Ramón Almanzar, cirujano cardiovascular. Voy a hacer un resumencito para quienes nos acaban de sintonizar, porque antes de la pausa hablábamos de manera muy detallada sobre lo que representaba y lo que era una cirugía de bypass coronario. El doctor, de manera muy amena y muy simple, nos dio muchos detalles que ahora nos interesa saber cuándo, por qué nosotros tenemos que ir a una cirugía mayor como esta y no ir a un procedimiento pues menos invasivo como era un cateterismo. Entonces nos decía que, y nos hablaba de que hay por ejemplo, de un paciente que tenía síntomas, que en el cateterismo tenía muchas lesiones complejas y que aunque no tenía síntomas, no calificaba para un procedimiento de cateterismo cardíaco. Entonces, sígame esa línea de explicación de entonces, qué es lo que hace que el paciente tenga que ser operado. Bien, como hablamos anteriormente, la técnica estándar para rehabilitación del corazón, rehabilitación coronaria o del miocardio es la que fue diseñada por Favarolo, aquel argentino que mencionaba anteriormente. Ahora bien, a medida que se ha producido el paso de los tiempos, se han diseñado otras técnicas, como el tanagioplastia, la colocación de stent. Entonces, esto hace lo siguiente, que tanto los cardiólogos intervencionistas como nosotros los cirujanos cardíacos, hemos creado un sistema de puntuación. Ese sistema de puntuación le va a agregar, dependiendo de la severidad y complejidad que tengan las alteraciones, las lesiones en las arterias coronarias, aquellas obstrucciones que mencionamos anteriormente, le vamos a ir dando puntos. Esos puntos se van a sumar y entonces va a agradar al paciente en riesgo leve, riesgo moderado y riesgo severo. Una vez que se hizo ese cateterismo cardíaco y ya tenemos la puntuación, si el paciente es riesgo leve, ni modo, cateterismo. Se envía a que se pueda resolver allá en cateterismo. Si tiene riesgo leve a moderado, también. Cuando el paciente tiene riesgo de moderado a severo, entra entonces en la discusión el Heart Team. Tenemos un Heart Team que está constituido por los especialistas cardiólogos, clínicos, los hemodinamistas, los cirujanos. Entonces ahí todos nos centramos en discutir cuál es la mejor terapéutica para el paciente. Recuerden que hace un momentito hablamos de que nuestra misión es prolongar, o sea, mejorar el pronóstico, regar los síntomas y poder dar mejor calidad de vida. Entonces, utilizando esas tres premisas, entonces vamos a derivar el paciente hacia un lado a otro. ¿Qué pasa? Cuando el paciente tiene riesgo alto, ni modo, cirugía. Hay que operar. Nos queda solo la cirugía a los pacientes que tienen muy alto riesgo. Entonces, ahí es donde se decide quién va a cateterismo y hacer angioplastia y quién va a cirugía para corazón abierto. O sea que comprendo que ahora hay un sistema de puntaje que evalúa el nivel de complejidad de las
lesiones que se encuentran en las arterias y, como usted decía, el Heart Team, ¿verdad?, que es el equipo corazón, ¿verdad?, se reúne, intervencionistas, intensivistas y cirujanos, a evaluar cuál es el mejor comportamiento para este paciente. Es muy interesante saber que no es una decisión deliberada, entendiendo que es una cirugía mayor y que por tanto tiene consecuencias de las cuales hablaremos más adelante, pero que definitivamente el riesgo no va a superar el beneficio en este caso, que es lo que estamos contemplando. Entonces, le decimos ya a un paciente, usted califica para cirugía cardíaca, porque no es posible abrir esas arterias por otra forma que no sea a través de un procedimiento como ese. ¿Qué es lo próximo que va a vivir este paciente? ¿Cuál es el protocolo de preparación para un procedimiento quirúrgico como este? Pues verás, tenemos dos tipos de paciente de nuevo que se va a encontrar en esa situación. Aquel paciente cuyas lesiones son tan severas, tan críticas, tan sintomático o de emergencia, que el hemodinamista nos llama a verlo en la misma sala de cateterismo, el Heart Team discute y ese paciente se le dice a él y a la familia, muy importante la familia, ente importante en estas decisiones, tenemos que explicarle que el paciente debe de ser sometido a una cirugía de urgencia. O sea que no se puede hacer mucho proceso Ahí de no se puede hacer mucho de preparación. Pero está el otro paciente, aquel que tiene lesiones que son severas, que el puntaje da alto riesgo, pero que puede ir a la casa porque no corre riesgo de su vida en estos momentos. Entonces, ese paciente va a la consulta y en el momento en que ese paciente nos da el privilegio de confiarnos su cuidado, al entrar en la consulta, inmediatamente empezamos la preparación. La preparación es para el paciente y para la familia. Lógico. El cirujano cardíaco debe de tratarlo a los dos. Esta cirugía da mucha angustia, cirugía de riesgo, y todo el mundo siente pavor, siente angustia, siente temor para este tipo de cirugía. Entonces, lo primero es que realizamos una serie de estudios complementarios y laboratorios, porque, como le decimos a los pacientes, el muñeco tenemos que verlo completo, tenemos que ver todos los órganos. El corazón es un órgano pequeñito aquí dentro, pero él ayuda a mover todo, cerebro, pulmones, riñones, o sea, tenemos que ver cómo están todos los órganos. No es lo mismo operar a un paciente que solamente tenga una lesión en la arteria coronaria a un paciente que esté en prediálisis, o un paciente que tenga enfermedad pulmonar, o un paciente que haya tenido varios derrames, como dice la persona, ACV. Entonces, tenemos que verlo completo para saber a quién nos enfrentamos. En ese tenor, una vez que hemos visto el paciente completo y todas las posibles comorbilidades que tiene, o sea, las enfermedades adyacentes, entonces ahí también tenemos un puntaje y podemos decirle al paciente a los riesgos que nos enfrentamos y cuáles son sus expectativas. ¿Qué pasa? Una vez que ya tenemos todos esos laboratorios y los estudios y nos hemos auxiliado de los especialistas necesarios para que nos ayuden con el paciente, entonces empezamos a decirle al paciente qué necesitamos ahora para el acto quirúrgico. Una de las principales cosas que tenemos que solicitarle es donación de sangre. Tiene que donar sangre. Tiene que donar sangre. Los familiares tienen que preparar, ¿cómo así donar sangre, doctor? ¿Qué acontece? En nuestro país, y voy a aprovechar para decirlo, o sea, nuestro país no tiene cultura de donación de sangre. Las personas tienen pavor a donar sangre. Siempre dicen, tengo gripe, me operé de apéndice, inventan una excusa para no donar sangre. Entonces, eso representa un problema. Porque cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones, la familia tiene que buscar valerse de amigos, valerse de... Porque no hay un banco disponible, ¿verdad? No hay un banco disponible de esa manera. ¿Qué acontece? Nosotros les orientamos a dónde pueden ir, toda vez que le hacemos la salvedad que la sangre no se compra, debe llevar sus donantes y el laboratorio o el banco de sangre que le va a preparar ese producto le va a cobrar, claro está, por el trabajo de prepararlo, los análisis de la sangre y el almacenamiento. Pero no le va a vender la sangre, usted debe llevar su donante. Esa sangre, debo de enfatizar, siempre se le dice a los pacientes lo siguiente: tenemos que donar. Y los pacientes dicen, ¿me van a poner sangre? No, espera un momento. Al familiar y al paciente se le explica, vamos a hacer el 200% de lo posible para no transfundirle sangre. Pero tenemos que tenerla reservada. Tienen que tenerlo de backup, ¿verdad? Tienen que tener la reserva, comprendo. O sea que no en todos los casos se utiliza la reserva que tienen. Exacto. Comprendo. ¿Qué acontece?
Ya vimos, y le explico, vamos a ver la dificultad que tenemos en conseguir donantes. Okay. Imagínense una situación de emergencia, entonces claro, tenemos que tener la sangre ahí. Lo que sí le prometemos es que vamos a hacer el 200% para no transfundir, siempre y cuando esté estable, no esté mareado, presión bien, o sea, hemodinámicamente estable. De hecho, le prometemos sí que lo vamos a mandar con un poco de anemia a la casa, anemia tolerable, que no ponga en peligro su vida y que esté estable, siempre y cuando para no transfundir. Pero si el paciente está inestable o presenta sangrado, claro, definitivamente necesitará la transfusión. Claro. Entonces, eso le llamará mucho la atención al paciente, saber que necesita donar sangre. De una vez va a pensar, bueno, entonces es una cirugía definitivamente mayor en la que la pérdida de sangre puede ser tan significativa, en la que yo necesito tener una reserva. Y para hablar sobre eso de forma muy detallada, el doctor muy amablemente nos ha traído algunos videos. Pero vámonos a una pausa para que discutamos cómo se hace una cirugía cardíaca. Así que vamos a ver unas imágenes muy fuertes, no se la pierdan, después de la pausa en la consulta de MCA. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Mexana, talco medicado. Mexana, vive la vida sana. Tu papá estaría muy orgulloso de ti. Gracias, mamá. Ojalá mi hijo estuviese aquí para ver en quién te has convertido. ¿Qué pasó? Juntos vamos a acabar con la delincuencia, porque juntos somos imparables. Quique, presidente. «100% Deportes», exclusivo del canal de YouTube de Noticias SIN. Ser periodista va más allá de una profesión. Es una actitud ante la vida. Un compromiso que una vez adquirido no admite marcha atrás. El periodismo es inspiración. Es una práctica real de la libertad. Tu papá estaría muy orgulloso de ti. Gracias, mamá. Ojalá mi hijo estuviese aquí para ver en quién te has convertido. ¿Qué pasó? Juntos vamos a acabar con la delincuencia, porque juntos somos imparables. Quique, presidente. Mexana, talco medicado. Mexana, vive la vida sana. El periodismo de investigación asume la búsqueda en profundidad. Asume los retos y los riesgos y no se detiene ante aquellos que quieren ocultar la verdad. Desde Ecuador, Ecuavisa junto a ustedes. Noticias SIN. Noticias SIN. Desde Polonia TVN, son Noticias SIN. Desde El Salvador, Grupo SIN. Grupo Informativo SIN. Desde Venevisión en Venezuela, Noticias SIN. Grupo SIN, la mejor información en República Dominicana. Somos un mismo equipo. Somos la Alianza Informativa Latinoamericana. Unidos por la noticia. Noticias SIN. Llega más lejos.
Estamos de vuelta en la consulta de MSA con una servidora, la doctora Erika Pérez, y hoy me acompaña el doctor Ramón Almanzar. Hemos tenido un programa muy interesante porque hablar de cirugía cardíaca, de cirugía de puentes coronarios, es un tema delicado, ¿verdad? Es un tema que a muchas personas les toca desde el punto de vista personal, si han tenido algún familiar o si lo han padecido, porque es lo que llamamos una cirugía mayor. Y antes de la pausa conversábamos sobre el protocolo de preparación para estos pacientes, que deben de ser evaluados de manera completa, de manera puntual cada órgano, a nivel pulmonar, a nivel, bueno, todos los detalles que el cirujano cardiovascular va a necesitar para operar de manera segura ese corazón que está enfermo, que sus arterias coronarias no están, vamos a decir, de manera óptima. Entonces, hablábamos de la importancia de la donación. Eso es muy importante, la importancia de que el paciente, cuando va a este tipo de cirugía, tenga una reserva de sangre, porque es un procedimiento importante. Y para poder entender por qué es importante precisamente tener una reserva, el doctor muy amablemente nos ha traído unos videos de su autoría, de sus procedimientos quirúrgicos, donde vamos a explicar un poco cómo se hace este procedimiento y de pronto ahí mismo las personas se puedan sentir un poquito más comprendidas, ¿verdad?, dentro de este tema, y también qué tanto dura un procedimiento como este. Entonces, si queremos saber cómo empieza, usted, este paciente lo prepara, lo anestesian, ¿cómo es? ¿Cómo se da todo ese proceso? Una vez que el paciente ha llegado al consultorio, hablamos, tenemos que tener una comunicación intensiva. Okay. Inmediatamente tomamos sus contactos, ellos los nuestros, todos nuestros celulares. Le decimos que deben de despejar toda duda. No hay pregunta tonta. La pregunta tonta es la que no se hace. Porque este es un proceso de riesgo. Entonces, una vez que ya tenemos todos los laboratorios, todas las evaluaciones, tenemos donación de sangre, el paciente ya está preparado, entonces nos sentamos, el paciente, el familiar, el cirujano, a elegir el día que mejor le convenga al paciente y al cirujano, siempre y cuando no sea de emergencia. Hemos visto pacientes que no puede ser la semana que viene, vamos a dejarlo para 15 días, mi hija viene de España, mi hija viene... Entonces buscamos el momento, siempre y cuando la condición del paciente lo permita, para elegir la fecha. Una vez llega al hospital, debe llegar con la sangre reservada y el paciente es admitido. Una vez lo recibimos y hacemos todo de nuevo el recuento junto con los familiares de qué vamos a hacer y qué el paciente va a esperar. El día antes el paciente se rasura en el área que vamos a operar, se le dan unos baños con jabón antibacterial, se le pide que no coma después de las 10 de la noche y el anestesiólogo pasa y le indica un medicamento que lo mantiene relajado toda la noche. En ese momento le explicamos de nuevo todo el andamiaje de lo que vamos a hacer. La cirugía de corazón es aparatosa porque tiene muchos monitores, muchos dispositivos. Entonces, al paciente despertar, se encuentra con todo aquello y es una impresión muy fuerte. Al igual que la familia, cuando entra a verlo, se encuentra con todo aquello y piensa que el paciente está grave. No es así. Le explicamos desde el día anterior, desde el día del internamiento, usted va a estar en cirugía 7 de la mañana aproximadamente, va a estar despierto, se van a colocar catéteres en el cuello, en el brazo, para tener monitorización de la presión arterial, una sonda vesical para ver la orina. Los médicos siempre andamos detrás de los desechos, que nos dice cómo anda el cuerpo humano, cómo anda todo. Y luego de todo eso que está preparado, se le coloca un tubo endotraqueal para la anestesia. Una vez preparado, entonces le damos 2 baños de nuevo y empieza la cirugía. La cirugía comienza con una incisión en el tórax, la cirugía estándar. Ese era el primer video que se veía anteriormente, cuando es como una especie de sierra, ¿no? Exacto. Entonces se hace una incisión medio esternal, se llama, porque está en el centro del esternón. Excelente. Se hace una abertura del esternón, esa es una fractura controlada con una sierra, para poder abordar el corazón, llegar a donde está el corazón. De ahí, corazón abierto. Entonces, luego tenemos que conectar a ese corazón a una máquina corazón-pulmón. ¿Por qué razón? En la técnica estándar, este corazón tiene que detenerse. Entonces, todo el cuerpo tenemos que mantenerlo vivo a través de esa máquina corazón-pulmón. La sangre sale, va a la máquina, recibe oxígeno y vuelve al cuerpo. Es lo que le llaman la bomba de circulación extracorpórea. Bomba de circulación extracorpórea o máquina corazón-pulmón. Muy bien. Entonces,
Una vez conectado, entonces el corazón se le dan medicamentos para detenerlo. Estos medicamentos, aparte de detenerlo, también le dan sustratos que lo mantienen con vida durante ese tiempo. Y se enfría para disminuir la necesidad y el consumo energético que él tiene. Una vez que tenemos ya el corazón detenido, entonces localizamos las arterias. Hay un videito que está mostrando dónde estamos buscando las arterias blancas, aquellas que vamos a operar. Entonces, luego de esto, hacemos una incisión, o sea, cortamos, abrimos la arteria y anastomosamos, o sea, cosemos, suturamos el segmento de arteria o vena que mencionamos al principio en la arteria coronaria. Claro, después de los bloqueos. Luego de esto, entonces, conectamos en la principal arteria del organismo, que es la aorta, y ahí podemos llevar sangre de la aorta hacia el corazón. Excelente. Entonces, aquellas áreas del corazón que no tenían suficiente o ningún riego sanguíneo, ahora van a recibir oxígeno. Empiezan a perfundir. Entonces, una vez terminamos ese tiempo, que es el principal, entonces tenemos que recalentar el corazón, que estaba frío, permitirle que de nuevo lata, que camine, porque estaba detenido, y empezar a permitirle a él que tome el control de nuevo de lo que él hace, bombear toda la sangre. O sea, que apagamos el corazón y lo reseteamos de nuevo. Perfectamente, o sea, el corazón primero en la técnica estándar se detiene y luego se le permite que de nuevo camine. El Señor generalmente lo permite que camine. Gracias. Entonces, una vez que ya el corazón tomó control, entonces tenemos que desconectarlo de la máquina, retirar todas las tuberías que han sido conectadas y entonces empezar el proceso de cierre. En el proceso de cierre hay una hemostasia rigurosa. Hemostasia es tratar de controlar todo lo posible punto de sangrado para disminuir los chances de sangrado y de transfusiones. ¿De acuerdo? Luego de esto se le colocan unos tubos de drenaje, son tuberías para que la sangre salga al exterior. Siempre sale sangre, hay una cantidad que es normal, hay una cantidad que es excesiva, hablaremos luego de eso. Y se le coloca un cable o dos de marcapaso dependiendo del protocolo. Ese cable es protocolo mundial, se le coloca de backup. Y se retira antes de irse a la casa. Una vez que tenemos ya control, hemostasia, tubo de drenaje y marcapaso, entonces podemos reaproximar el esternón. Como no podemos ponerle yeso en el tórax, entonces lo suturamos con unos alambres de acero que son inertes. Y el paciente va a intensivo. Inmediatamente el paciente sale a intensivo, vamos a tratar la familia. Le explicamos a la familia cómo está todo. Inmediatamente le explicamos cómo está todo, el nivel de ansiedad, de angustia baja. Definitivamente. Y los invitamos a que pasen a intensivo, ven todo el andamiaje de que le habíamos dado, pero ya no se sorprenden porque ya lo sabían. Claro. Ahí ya fueron preparados. Aunque no sepa nada de medicina, pero le enseñamos todo, la presión, el oxígeno, el sangrado. A veces el paciente está abriendo los ojos, le responde, entonces el nivel de angustia cae. Reduce. ¿Y qué tiempo aproximadamente se tomó usted entre que ese paciente fue entrado al quirófano a que salió a intensivo? Estamos hablando de cuántas horas aproximadamente. Muy bien. Le voy a responder, Eric, como le digo a todos los familiares del paciente. El tiempo necesario para salir lo más contento posible de ahí. No andamos con prisa. Pero en términos generales, en términos promedio, 4 a 6 horas, un poco más, un poco menos, a nivel mundial. Y siempre es una cirugía de esternón, o sea, nunca puedo accesar al corazón a través de otra vía, no existen otros tipos de abordaje. Claro que sí, es muy importante esa pregunta, porque cada vez con los avances técnicos también se va tratando de disminuir el trauma quirúrgico. Correcto. Entonces, la cirugía estándar, que hay que abrir todo el esternón, tiene mayor trauma quirúrgico que unas que te voy a mencionar ahora. Se está haciendo con miras a minimizar, o sea, todo la inflamación que produce la circulación intracorpórea, que llama que la circulación cierre de un hueso también. Cierre de hueso. La cirugía con el corazón latiendo. O sea, es una cirugía que se hacen los puentes, los bypass, con el corazón latiendo. No hay que apagar y prender. No hay que apagar y prender. Interesante eso. También está la cirugía mínima invasiva, la cual se hacen a través de una incisión pequeña lateral izquierdo. Pero eso está diseñado para aquellos pacientes que solamente tienen lesión en 1 o 2 arterias del lado izquierdo. También se hace sin circulación intracorpórea. Tenemos la robótica. Está muy de moda, pero en los países del primer mundo. Sí, aquí todavía no la hacemos. No tenemos. El cirujano cardíaco emplea un robot, maneja el robot
Él es que hace la cirugía, pero a través de la transferencia que hace con las pinzas y los brazos robóticos. Claro, que son los que harían la función del cirujano en este caso. Exactamente. Y que por tanto sería más perfecto, buscando la imagen del robot, ¿verdad? Eso es lo que se está buscando, que sea mínimamente parecido. Toda vez que al utilizar el robot, el cirujano está viendo en una pantalla y se ve mucho mayor. Claro. Y más claro, el área que donde el va a ojo trabajar. humano, comprendo. Muy interesante este tema, incluso no conocía de que ya teníamos cirugía robótica a nivel cardiovascular y es muy interesante saber que es algo a lo que podemos aspirar. A nosotros nos interesa también saber, doctor, los riesgos, las complicaciones de este procedimiento, qué eventos podrían suceder, pero tenemos que irnos a una pausa. Así que venimos con más de la consulta de MCA. Súper interesante. Es una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Mexana, talco medicado. Mexana, vive la vida sana. Tu papá estaría muy orgulloso de ti. Gracias, mamá. Ojalá mi hijo estuviese aquí para ver en quién te has convertido. ¿Qué pasó? Juntos vamos a acabar con la delincuencia, porque juntos somos imparables. Quique, presidente. %100 Deportes, exclusivo del canal de YouTube de Noticias SIN. De regreso en la consulta de MCA, una servidora, la doctora Erika Pérez, y el doctor Ramón Almanza nos acompaña. Hemos hablado sobre cirugía cardíaca, cómo se hace, quién cubre, criterios. Hemos mostrado hasta videos, doctor. Esto ha sido un programa que ha sido para mí muy académico y a la vez muy enriquecedor, porque a muchas personas les encantaría ver una imagen como esta, ¿verdad? Una manera más objetiva de yo poder apreciar a lo que uno se refiere. Y también hacernos sentir más tranquilos con el procedimiento. Yo pienso que uno de los principales objetivos del doctor hoy ha sido tomar en cuenta el hecho de que lo más importante es darle calidad de vida al paciente y que haya un beneficio. O sea que eso es algo que nos debe de quedar como mensaje de llevar a casa. Pero es importante saber que luego de tomar la decisión o luego de definitivamente calificar para una cirugía cardíaca como esta, que han pasado unas horas donde hemos conseguido viabilizar ahora todo ese músculo cardíaco, ya los puentes han sido colocados, ¿qué pasa después? ¿O cuáles son las complicaciones que podrían pasar dentro del quirófano posterior y posteriormente? Sí. Dentro del quirófano, generalmente, en toda parte del mundo, cirugía cardíaca trata de protocolizarse para minimizar las complicaciones. Si me permite una preguntita, Eric. Claro. Si al subir una escalera, ¿tú la subes peldaño a peldaño o 3 a 4 a la vez? Peldaño a peldaño. Peldaño a peldaño, tú intentas no tropezar y no lastimarte. Lógico. ¿Qué pasa si tú subes 2 peldaños a la vez? Hago un mayor esfuerzo. Me ¿Y siento puede? más cansada. Puedo tropezar también. Y lastimarte. Entonces, cirugía cardíaca, toda parte del mundo es protocolizado. Todo se hace paso a paso. No se saltan pasos. Con esto se trata de minimizar las complicaciones. Okay. Bueno, entonces, una vez que el Señor ya nos permitió salir con bien del acto quirúrgico, viene el momento en que el paciente tiene que salir por sí solo. Okay. Entonces va a cuidado intensivo. En cuidado intensivo él va a tener un intensivista, la redundancia, que está con él 24 horas y está vigilando todo. Una de las cosas principales que vigilamos son los sangrados. Recuerda que ya dijimos que el corazón tiene sangre, que lo vamos a operar, entonces puede haber sangrado. Ese sangrado normal lo calculamos por kilo por hora y tenemos una cantidad que le permitimos. Hay uno que es excesivo y a veces
hay que volver a operar al paciente Okay. por sangrado, para ver de dónde está sangrando y corregirlo. Okay. Esto es más frecuente en los pacientes que por su grado de severidad en las arterias coronarias tienen que mantenerse con antiplaquetarios tipo aspirina hasta el día de la cirugía, u otro anticoagulante, o aquellos pacientes que se realiza cirugía de emergencia en los cuales no hemos podido cambiar o prepararlo. Claro. Suspender medicamentos que tenían, que antes lo anticoagulaban y todo eso. Comprendo. Exactamente. Siempre le hacemos énfasis al paciente, por eso los teléfonos que le mencionaba anteriormente, de cuándo suspender los medicamentos. Y siempre llamamos, lo suspendió, sí, para poder minimizar esto. Entonces, luego están las arritmias. Las arritmias, te voy a preguntar de nuevo. Irregular, sí, ritmo irregular del corazón. Si estás bailando con tu pareja, con tu esposo, un merenguito muy bonito, y pierden el ritmo, ¿qué pasa? Nos perdemos. Se ve Tropiezan, feo el baile. Tropiezan, se pueden caer, porque perdieron el ritmo. Entonces, el corazón debe latir tan, 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 tan. Ese es su ritmo. Recordemos que este corazón estaba tranquilito dentro del tórax, abrimos el tórax. Estaba caminando, lo detuvimos. Estaba caliente, lo enfriamos. Estaba cerrado, lo abrimos. Trabajamos en él. Luego hay que calentarlo, que camine. Entonces él se irrita, siempre se irrita. Entonces puede presentar alteración del ritmo. Comprendo. Hasta 30% de los pacientes lo presentan, pero ya vamos caminando adelante, previniendo esa situación. Y si se presenta, se actúa en consecuencia. El paciente puede presentar lo que dicen derrame en el pueblo, o sea, ACV, accidentes cerebrovasculares. Algunas personas preguntan, ¿y puedo tener eso en los pacientes cuando yo solo estoy explicando? Entonces mi pregunta es, ¿todo el mundo conoce a alguien que se levantó y al levantarse tiene debilidad en un lado, o tiene dificultad para hablar, o se cae porque no puede caminar? Entonces eso traduce en que hizo un ACV, un derrame, mientras dormía en su casa sin operarse del corazón. Generalmente uno de los, vamos a mencionar, uno de las etiologías sería una plaquita de aquella de calcio que mencionamos, la arteria coronaria. También puede estar en la aorta principal arteria o en las caronas. Puede viajar al cerebro, obstruir una arteria del cerebro y se traduce en derrame, ACV. En cirugía cardíaca también puede pasar, porque vamos a trabajar en la principal arteria. Esas áreas, claro que sí. Se pueden desprender plaquitas, viajar, y si no la vemos, no podemos detener. Pueden haber infecciones de la herida y otras complicaciones que a los pacientes no les gusta mucho que mencionemos, pero incluso dependiendo del grado de severidad del paciente, la muerte. El paciente dice, no, sí tenemos que hablar de eso. O sea, el único requisito para una persona morir es que esté vivo. Ahora bien, cuando llevamos al paciente, ya lo graduamos de los riesgos, leve, moderado, severo. Ahora, dentro de ese severo, tenemos puntuaciones también que tomamos en cuenta a nivel mundial de la edad, sexo, enfermedad renal, enfermedad cardíaca, infarto, debilidad del corazón. Todo eso da puntos que se van sumando y dicen cuál es el riesgo. Si hay un riesgo prohibitivo, algunos pacientes dicen, doctor, pero dígame, 1%. En esta época todo el mundo quiere hablar del porciento. Entonces, ¿tú quieres porciento? Bueno, ok, mira, vamos a suponer que te dé 60%. No es así, pero vamos a suponerlo. Dice, doctor, entonces solamente tengo 60% de morirme. No, ponlo del otro lado. De que tú tienes 40% de sobrevivir, pero si no te operas, tienes 100% de morir. Entonces, tenemos que enfrentar al paciente a esa situación. Hay situaciones en las que hay que operar y hay situaciones en las que no. Pero todavía que el paciente decida someterse a la cirugía. Gracias al Señor, estamos con la estadística mundial de un 2 a 3% de nivel mundial ajustado dependiendo de la severidad del caso. De que el beneficio definitivamente supera el riesgo. Entonces es muy importante también para el paciente saber que después de que ya salió todo bien, debe de continuar con cuidados, tanto del punto de vista de seguimiento con medicamentos, como de la parte que incluso a mí me compete de estilo de vida, ¿verdad? Porque como usted hablaba al principio, lo que ha detonado que estas arterias se obstruyan son, en la mayoría de los casos, placas de grasa, ¿verdad? Aterosclerosis, que ha sido detonado tanto por una mala alimentación, por sedentarismo, por obesidad o por un sinfín de otras situaciones, como hasta el punto genético, porque todo es prevenible. Y es muy importante ahí, como usted decía, el Heart Team, ¿verdad? Involucrar a todo el grupo para que luego de que ese paciente fue operado, hablamos de todos los riesgos, de todas las complicaciones,
pueda irse a la casa, ¿verdad? Y ahí, ¿cuál es el seguimiento a la casa? O sea, usted lo mandó ya de alta después de cuidados intensivos, ¿qué pasó? Excelente pregunta, Eric, como siempre. Una vez que el paciente sale de intensivo, generalmente 1 o 2 días, va a la habitación, inmediatamente se inicia la rehabilitación cardíaca. Excelente. Entonces, ¿en qué va a consistir eso? La rehabilitación cardíaca va a consistir en el conjunto de actividades que el paciente debe de realizar para asegurar de que él tenga se adentre de manera física, psicológica y social, de nuevo, lo más natural posible al mercado productivo y a la sociedad. Claro. Entonces, eso lo iniciamos tiene 3 fases, lo iniciamos en la clínica. Okay. Inmediatamente sale intensivo, junto con la enfermera y los familiares, de nuevo los familiares, son muy importantes en la recuperación. Empezamos a adiestrar al paciente con las actividades mínimas que aseguren que va a valerse por sí mismo en la de alta en la casa. Okay. Una vez de alta en la casa, entonces entra la segunda fase. Ya aquí entran otros factores, el cardiólogo, claro, el nutriólogo, el fisioterapeuta, claro, ya que él va a someterse a una serie de ejercicios que deben controlados, que deben ser monitoreados. Claro. Debe de ir al nutriólogo, a la sazón nuestra estrella nutrióloga al frente. Gracias, doctor. Y el fisiatra que le va a decir qué ejercicio va a hacer. El cardiólogo va a ajustar los medicamentos. Muy importante, el paciente, una vez que se opera, no es que ha tenido una apendicitis, de extirpa el apéndice y ya no padece más de eso. No. Hablamos al principio que esta enfermedad es progresiva y que está ahí. Entonces el paciente tiene que adherirse al tratamiento que le da el cardiólogo. El paciente va a seguir con tratamiento toda su vida. Y cambio de estilo de vida. La tercera etapa, tercera fase es la peor de todas, es la más difícil, porque el paciente, sobre todo nosotros los dominicanos, que inmediatamente nos sentimos bien, nos olvidamos de todo. Claro. Entonces, en la tercera etapa, ya el paciente se está valiendo por sí mismo, ya no quiere adherirse al tratamiento, no quiere cambio de estilo de vida. Se le olvidó la cirugía se le olvida tan la cirugía tan cruenta. Y entonces hay que estimularlo. Claro. Recuerden, social y psicológico. Estimularlo psicológicamente para que el paciente pueda adherirse al tratamiento y poder prolongar lo más posible esa cirugía con buenos resultados que ha tenido. Excelente la explicación que nos ha dado, doctor, porque ha ido de principio a fin, desde antes del problema hasta lo que es más importante, y es prevenir que las arterias o puentes se obstruyan. Ha sido un programa sumamente interesante, doctor, y yo le agradezco infinitamente su presencia, pero se ha terminado el tiempo y tenemos que terminar el programa. Así que muchísimas gracias, doctor, por su entrevista, y nos esperen en la próxima semana con más de la consulta de MCA.